quiere leer, por favor? ¿Cuándo y cómo lo hacían? ¿Cuándo hacían esto de la muerte de Jesús la iglesia en el primer siglo? Hechos 27, hermanos. Alguien de pie que lo lea puesto en pie, fuerte, por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Exactamente, gracias, hermano. Entonces, ¿cuándo recordaban la muerte de Jesús? Los hermanos o la iglesia en el primer siglo lo hacían cada primer día de la semana. ¿Cómo lo hacían? A través del pan y a través del jugo. Estos elementos les hacían al participar, al orar y participar la iglesia en el primer siglo, estaban de esa manera, hermanos, recordando la muerte y anunciando la segunda venida de nuestro Señor. Esto lo hacía la iglesia hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy, la iglesia del Señor, tenemos este mandamiento de participar del pan y del jugo, y no cada año, no cada mes, no cada 3 o 6 meses, cada que la iglesia o los varones se pongan de acuerdo para participar. No es bíblico. Lo bíblico es esto que estamos analizando mediante la palabra del Señor. Cada primer día de la semana. Bien, pero aquí hay algo, hermanos, a donde quiero llegar. Es el punto principal del tema. Es el punto principal del tema. El via crucis del cristiano. Si Jesús vivió su via crucis, o sea, su camino hacia la cruz, su camino hacia la muerte, desde que lo prenden en el huerto del Getsemaní hasta llegar a la cruz, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese desgaste físico y emocional de Jesús, de llevarlo de un lugar a otro lugar para ser juzgado, y le ponían testigos falsos y lo acusaban falsamente, pues todo ese dolor y sufrimiento, hermanos, queremos hoy mencionar que tú también, que los cristianos hoy día también tenemos un vía crucis. Por eso a esta parte del tema le llamamos el vía crucis del cristiano. Así como Jesús sufrió desde que lo tomaron en el huerto del Getsemaní hasta llegar a la muerte, así también a ti, hermano, tienes un vía crucis que vivir, que enfrentar. Y vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de este via crucis del cristiano. Es decir, desde que te convertiste hasta que llegues a la vida eterna, sería tu via crucis. Es decir, el camino hacia la vida eterna. Si via crucis significa el camino a la muerte, el camino hacia la cruz, entonces el via crucis del cristiano lo titulamos el camino, o tu camino, o mi camino hacia la vida eterna. Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca del via crucis del cristiano? Lucas capítulo 9, versículo 22 al 23. Lucas 9, 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Lucas 9, 22 al 23. 9, 22 al 23 de Lucas, el via crucis del cristiano. Este es el punto que estamos ahora analizando a la luz de la palabra del Señor. 9, 22 al 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, dice, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Galatas 2:20? Ustedes que dan memoria todos los domingos, ¿quién lo recuerda? Exacto. Exactamente. La fe del Hijo de Dios. Bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ya no hacía Pablo la voluntad de Pablo. Ya no hacía Pablo sus propios deseos. Lo que él quería hacer, ya dice Pablo, ya no. Porque ahora Cristo vive en mí. Entonces dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Es decir, renuncia a ese yo. Renuncia a ese ego. Renunciemos a ese carácter.
Ya no vives tú. Si el Señor vive en ti, si el Señor vive en nosotros, entonces vamos a procurar, vamos a luchar en este camino, en este Vía Crucis, vamos a luchar para que sea el Señor en nosotros. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Entonces Lucas 9:22 dice, niéguese a sí mismo, y algo añade la Biblia ahí, hermanos, en el verso 23 a la mitad. Tome, ¿qué, hermanos? Su cruz. Tome su cruz cada año, cada 3, cada 6 meses, cada domingo. Cada domingo uno va a tomar su cruz. ¿Qué dice la Biblia? Cada día. Dice cada día, y después de eso, hermanos, sígame. Entonces, cruz, hermanos, si hablamos de Vía Crucis, del sufrimiento de Jesús, desde el huerto hasta la cruz, todo ese juicio falso que le hicieron, y luego golpearlo, martirizarlo y llevarlo a la cruz, ya casi en agonía, y luego con la lanza golpean, entierran la lanza en su costado para ver si estaba muerto. Todo eso, ese sufrimiento, entonces llegamos a la conclusión que la cruz simboliza dolor, que la cruz significa sufrimiento, que la cruz simboliza agonía. Y si estamos hablando en este punto del Vía Crucis del cristiano, es decir, tu camino hacia la vida eterna, entonces tú cada día, dice la Biblia, vas a tomar la cruz. Y si la cruz es dolor, si la cruz es sufrimiento, entonces quiere decir que cada día, hermano, cada día, hermana, vas a enfrentar tu Vía Crucis, tu dolor. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero dice, niéguese a sí mismo. Y luego añade la Escritura, tome su cruz, hermanos, dice, cada día. Es decir, tus sufrimientos, tus dolores, tus angustias, tus enfermedades, tus necesidades económicas, la falta de trabajo, hermanos. A veces las enfermedades, por más y más medicina que tomamos, resulta de que no sanamos. Y usted lo sabe, no estoy exagerando. Hay personas que caen enfermas y acaban con sus bienes, porque tienen que vender sus bienes que han logrado toda su vida por la salud de uno mismo, o a veces del pariente, del esposo, de la esposa, o de los hijos, de la mamá, del papá. Y ¿saben lo terrible de esto, hermanos? Es que los bienes se van acabando, los bienes se acaban, y resulta que el pariente a quien amamos no sana. Y se hace todavía más pesada la cruz, porque uno quisiera que al enfrentar cualquier enfermedad, enfrentar cualquier necesidad, pues las cosas salieran bien. Pero resulta contraproducente a veces en que luchamos y luchamos y luchamos, y resulta que no, hermanos, no se llega a lo que nosotros queremos. Entonces, tienes un Vía Crucis, hermano. Tienes un Vía Crucis que enfrentar. La cruz, decíamos, simboliza dolor. La cruz simboliza sufrimiento. La cruz significa angustia, etcétera, etcétera. Y vamos hacia la parte final. Hermanos, quiero detenerme un poco aquí en esta parte que es ya hacia el final. ¿Cuál es tu Vía Crucis? ¿Cuál es tu cruz que tienes que cargar? Y no cada año, no cada domingo cuando te reúnes, sino cada día. ¿Cuál es tu Vía Crucis? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué necesidades económicas?
problemas en el trabajo, a veces hijos que por más que nos esforzamos, por más que queremos que vengan a servirle a Dios, no quieren. Y agotamos los medios, hermanos, para que ese esposo, para que esa esposa vengan a servir a Dios como nosotros, pero no quieren. Y a veces nos esforzamos y por mucho que pongamos de nuestra parte, a veces las cosas no salen como quisiéramos. ¿Y saben en qué se cae, hermanos? En la frustración. ¿Qué es una frustración? Es cuando queremos lograr algo y nos esforzamos y luchamos y resulta que las cosas no salen como queremos. Entonces empieza el hombre y la mujer a caer en frustración y empieza el desánimo. Y el enemigo por ahí se mete, hermanos, para poder causar el desánimo y ya dejar de venir a servirle a Dios. Y hasta en muchas ocasiones, hasta la agarramos contra Dios. Entonces preguntamos en esto, ¿cuál es tu vía crucis? De tu conversión al Evangelio hasta llegar a la cruz, ¿qué estás enfrentando? ¿Qué necesitas de Dios? Que aún lo tienes y que no has logrado salir de aquello. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los hermanos de Corinto? Que él tenía un aguijón en la carne. ¿Cuántas veces, hermanos, le había pedido Pablo a Dios para que se lo quitara? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 3 veces le he pedido, le he rogado al Señor. ¿Qué enfermedad tenía Pablo? No lo dice la Biblia, hermanos. Hay muchas especulaciones que de la vista, hay muchos han escrito libros hablando de la enfermedad de Pablo, pero son puras especulaciones. ¿Qué enfermedad tenía? No quiso Dios que se escribiera, que nosotros supiéramos. Pero Pablo fue un humano como tú y como yo. Entonces Pablo seguramente sintió desesperación en su momento. Y Pablo quizás pudo haber pensado, mira Señor, o sea, ¿cuánto he dejado? He dejado parientes, he dejado posición. Yo el fariseísmo, ya lo dice, la Escritura sí quiso, Dios quiso decirnos, escríbelo, y lo escribieron. Había sido un fariseo de fariseos, aventajaba en el fariseísmo a personas que conocían de la ley. Era un hombre preparado, un hombre muy intelectual. Y Pablo pudo haberle dicho al Señor, Señor, mira cuánto he invertido en tu camino, cuánto ha sido mi lucha para que la gente se salve, aún mis parientes allá de él. Todo lo he dado. ¿Qué recompensa podía esperar Pablo, hermanos? Pues que Dios le quitara la enfermedad. Que Dios dijera, es cierto, has dado tu vida. Una vez te iban a matar y te tuvieron que bajar en un canasto de una ventana porque afuera te estaban esperando. Muchos se habían juramentado quitarle la vida a Pablo. Había mucha gente en su contra. Pablo tenía que huir. Y él da una lista, hermanos, da una lista de todas las cosas que él había enfrentado en su camino, en su carrera, en su vía crucis hacia la vida eterna. Y no que ya sea perfecto, añade él, sino que prosigo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Pero cuánto dolor sufrió el apóstol Pablo, hermanos. Cuánta entrega en su vida hizo hacia Dios. ¿No creen ustedes que lo correcto sería que Dios le hubiera quitado esa enfermedad, ese aguijón que él tenía en su carne, dice en su cuerpo, dice la Escritura? Claro que sí. Pero ¿qué le dijo el Señor, hermanos? ¿Saben la respuesta? ¿Cuál? Bástate mi gracia. Es suficiente el que yo esté contigo, Pablo. Bástate mi gracia. Sí, pero mientras, ¿qué hago?
Es que es una enfermedad. Es algo que yo estoy padeciendo. Es algo que estoy sufriendo en mi cuerpo. Bástate mi gracia. O sea, yo soy suficiente en tu vida. Hermano, por eso decimos, ¿cuál es tu vía crucis? Que tienes que enfrentar cada día. El hijo, decíamos, papá, mamá, que no son cristianos y quisiéramos que estuvieran aquí, que tú quisieras que estuvieran aquí adorando a Dios contigo. Un esposo que no es cristiano, una esposa que no es cristiana, y que por más que tú te esfuerzas, no logras que vengan a servir a Dios. Ahí está tu cruz. Ahí está tu vía crucis. Ahí está esa cruz que tenemos que cargar cada día hasta llegar a la vida eterna. Entonces yo no sé en este momento cuál sea tu vía crucis. Yo no sé qué problema tienes. No sé de qué careces. ¿Qué necesitas de Dios? No lo sé. Pero sí servimos a un Dios que todo lo sabe. A un Dios que sabe de los tiempos en que te va a dar lo que tú necesites. Solo que nuestra mente finita, nuestra mente, nuestra capacidad, no nos alcanza a veces para entender los caminos y los propósitos de Dios. Lo más lógico de Pablo hubiera sido que Dios le hubiera quitado esa enfermedad. Era lo más lógico. Había entregado toda su vida. Había entregado su cuerpo. Había sido golpeado, 40 azotes menos uno, naufragios, muchas cosas en las cuales se vio envuelto el apóstol Pablo, porque los judíos procuraban quitarle la vida. Y lo más lógico, hermanos, era que Dios quitara esa enfermedad, ese aguijón que él tenía en la carne. Pero Dios dijo no. Dios dijo no. Y él tuvo que obedecer a lo que Dios dijo: bástate mi gracia. Y tal vez tú, hermano, tal vez tú, hermana, has invertido tiempo en el Señor. Has invertido dinero en la obra. Has invertido el tiempo de tu familia, tu tiempo para servir a Dios. Y a veces no logras. No están las cosas como queremos. Pues ahí está tu cruz. Ahí está nuestra cruz en la cual vamos a cargar. Y no es cada año, hermanos, como hacen las personas que hicieron el día pasado, valga la redundancia. No es cada domingo al celebrar la cena del Señor, sino es cada día de tu vida, cada día de nuestra vida, vamos a cargar nuestra cruz. Y si la cruz, decíamos, simboliza sufrimiento, simboliza dolor, simboliza angustia, entonces ese problema que tienes, esa necesidad que enfrentas, esa enfermedad en la cual a veces agobia nuestro ser, pues es tu cruz, es nuestra cruz que debemos cargar, hermanos. Así que les invito a que busquen Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículo 22, para terminar. Hechos capítulo 14. Si alguien lo lee, por favor, puede hacerlo. 14, 22. ¿Alguien lo lee, por favor? 22. Confirmando ¿Sí? los ánimos de los discípulos, exhortándolo a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, hermano. Amén. Fíjense ustedes, ¿qué es la palabra necesario? ¿Qué es la palabra necesario? ¿Qué cosa es una necesidad? Mencionen algunas, hermanos. No es como cuando tenemos hambre y queremos comer algo. Exacto. Una necesidad es el hambre. Por ejemplo, a mí me da hambre y me pone nervioso y hasta me pone de mal humor. Necesito comer para estar bien. ¿Qué otra necesidad, hermanos? De trabajar también.
Trabajar, el que no trabaje, dice la Escritura. De Exactamente. Otra bañarse. necesidad, Bañarse. bañarse. Otra necesidad, respirar. De respirar, si no respiras nos morimos. Entonces hay muchas necesidades. Pues dice aquí la Biblia, en el verso 22 a la mitad, 14-22 de Hechos dice a la mitad, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, quien te haya dicho que venga Cristo y tus problemas se acaban, te ha mentido. Porque en Cristo, a través de las tribulaciones, nuestro carácter se va forjando. Vamos madurando. Dios está haciendo su obra en cosas que a veces no hemos para crecer. Dios está haciendo su obra en nosotros para ir perfeccionándonos a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Escritura. Entonces, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin tribulación, sin angustias, sin enfermedades, diríamos, sin necesidades económicas, sin lo que estás pasando hoy, sin eso no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es necesario, para que entremos al reino de los cielos, vamos a ser atribulados. Es tu vía crucis que vas a vivir todos los días. Es nuestro vía crucis que vamos a vivir todos los días, hermanos. Y repetimos y terminamos. No sé cuál sea tu cruz que tienes que cargar. Enfermedad, necesidades económicas, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Terminamos. ¿Tiene usted algún comentario? ¿Algo que añadir que se me haya pasado? Le ruego que usted se ponga en pie y comente, hermano. ¿Quiere hacer algún comentario? Si no hay, todo estuvo claro. Todo está claro, más claro, la palabra del Señor no se equivoca. Así es. Si no hay comentarios, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchísimas gracias por sus finas atenciones. Dios les bendiga, hermanos. Amén.